Aleluya, gloria a nuestro Señor, que nos concede la vida para alabarle y bendecirle y para que podamos seguir en esta tierra dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor eterno, venimos delante de tu presencia, Padre, alabando y bendiciendo tu nombre, exaltándote, Padre. Señor, gracias por este canal, Señor amado, en el que tú bendices, Padre eterno, para que tu palabra corra y vaya a las almas que necesitan tu palabra. Padre glorioso, obra y bendice a todas las personas que nos ven y nos oyen, Señor amado, a través de este canal. Que este canal venga a ser de bendición a las personas en el nombre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santo nombre, Señor. Y permite que tu palabra venga a nuestros corazones de todos nuestros oyentes y que, Padre de la gloria, tu obra se manifieste de una manera gloriosa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor. Vamos hoy a tener un tema. Dios establece el matrimonio. Es importante que podamos entender, que vengamos a comprender que el matrimonio Dios lo establece, Dios lo forma. Y que todos de alguna manera venimos a tener la forma de la creación que Dios quiso darnos a cada persona. De hecho, todo lo que existe es creación de Dios. Todo. Y vamos a verlo. Vamos a iniciar en el libro de Génesis y de ahí vamos a ir hacia adelante. Vamos a encontrar algunas áreas bonitas de la palabra del Señor que nos confirma todo este proceso de lo que es el matrimonio. Amén. Vamos a ver en el capítulo número 1 del libro de Génesis y versículo 27. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Esto es lo que Dios establece. Dios establece en su creación que Él está creando el hombre y la mujer. Esto es lo que forma. Y esto es entonces lo que Dios hace. Lo que Dios establece en ese principio de la creación de la humanidad. Dios forma la creación de todo lo que existe, de todo el sistema natural, de todo lo que hay. Dios le da forma y lo pone a funcionar. Igualmente Dios forma también a Adán y da también ese tiempo y posteriormente a Eva. Y vamos a verlo también acá. ¿De qué forma también los hace, los crea? Y esa creación gloriosa de la que Dios da, es importante que podamos entender, porque hay un propósito en todo esto, hay un propósito, hay una planificación del Señor para que vengamos a entender por qué es que se da el matrimonio. El matrimonio es entonces establecido por Dios. Dios crea al ser humano, Dios forma a Adán, Dios da esa formación a Adán y también a Eva, y después los pone juntos como esposos, para que inicien. Ellos son esa pareja matrimonial que inicia la creación de Dios en cuanto a la humanidad sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy. Pero es interesante que veamos lo que continúa. Dice el versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios no solamente está estableciéndolos a ellos como una parte de la creación y fundamentalmente dentro de la humanidad, ese inicio que se da para que de ahí en adelante venga toda la humanidad que hoy existimos. Pero no existiésemos si nosotros realmente, les digo, no hubiésemos tenido ese momento glorioso allá, dado por Dios, en donde Dios le da a Adán, a su esposa Eva, y de ahí venga la procreación. Y vemos que le dice: luego Dios los bendijo. Vea algo tan interesante. En este punto acá, la palabra indica de que todavía, en este caso, le digo, son puestos en el momento en que están todavía cultivando en el área del huerto. Pero acá son bendecidos por Dios. Quiere decir de que Dios bendice el matrimonio.
Dios bendice el matrimonio con las siguientes palabras, les dice, sean fructíferos. Y cuando habla de la palabra fructíferos, no solamente está hablando de la procreación de los hijos, sino que hablando del fruto que tiene que aprender a darse en todos los ambientes en que el ser humano se moviliza y que tiene que aprender a dar ese fruto de lo que Dios ya le ha dado, porque tiene la formación y tiene esa indicación de parte del Señor de estar sobre esta tierra y de poder también cultivarla. Pero le dice en estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Esta es la funcionalidad. En que las almas, se acuerdan de que el ser humano está hecho de lo que es el polvo de la tierra. Pero también venimos a tener un espíritu que es el soplo de Dios. Dios hace y forma a Adán del polvo de la tierra y sopla sobre él el aliento de vida, que es la parte de su Espíritu Santo. Y entonces nos convierte en seres vivientes. Pero también venimos a tener el alma. Quiere decir que entonces venimos a tener el soplo de vida, venimos a tener el alma y venimos a tener un cuerpo en esta tierra. Ahora, el propósito del Señor era que viniésemos a ser fructíferos, que tuviésemos el fruto. Y vamos a quedarnos hoy en esta fase fructíferos en tener frutos y el fruto del vientre en este caso, que son los hijos. Y que tenían que venir a ser pues benditos, porque Dios ya nos había bendecido a los seres humanos. Ahora, venimos a ser bendecidos, vamos a fructificar y tener muchos hijos, vamos a llenar la tierra, es la orden que el Señor da. ¿Por qué? Porque es el proceso del mundo, es el principio del mundo. El principio en donde se establece, y para esto nada más quiero hacer la mención. Si usted se da cuenta, vamos a ver cómo dice la palabra, pues Caín era del maligno y Abel no. Entonces ahí se dan también los dos principios que se establecen en cuanto a lo que se hace. Por ejemplo, Dios hace el día y hace la noche. Dios no lleva ventaja de nada, pero venimos a esta tierra a establecer un reino humano, una humanidad completa. Venimos a llenar la tierra, pero también venimos a tomar una elección solo para la mención de lo que estamos haciendo. Ahora, establece el Señor a la primera pareja, la bendice, le dice que sean fructíferos, que se multipliquen. Este es el propósito y le da el liderazgo al ser humano sobre toda la creación que Dios ha hecho. Ahora, interesante, vamos a encontrar que no solamente se da este proceso aquí de una manera muy general, pero vamos a ver en el capítulo número 2 y vamos a ver el proceso como más específico de cómo se establece. En el capítulo número 2 y en su versículo 21 siempre del libro de Génesis dice la palabra: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Quiere decir que como que hablamos hoy de una operación, ¿verdad? Le saca una de sus costillas. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. Porque esto era, escuche, todos los seres vivientes ya tenían pareja, hablando de los animales. Y el ser humano no tenía una pareja. Dios, escuche bien este punto, vamos a otra vez a recapitular esto. Y dice la palabra que toma al hombre, lo forma del polvo, sopla el aliento de vida sobre él y lo convierte en una alma viviente. Ahora, en un ser viviente que está ahora sobre la faz de la tierra. Ahí comienza ese proceso, pero cuando Dios viene y lo hace que caiga en un sueño y toma una de sus costillas y de su costilla forma a Eva y después se la presenta al hombre. Ahora, mire lo que el hombre dice, porque sin duda también Dios le comunica qué fue lo que hizo para que él tuviese la información completa. A fin, exclamó el hombre. Ahora dice, esta es hueso de mis huesos. De él fue tomada. Es hueso de mi hueso. Y es carne de mi carne.
y escuché. No dice la palabra que volviese Dios a soplar sobre Eva otra vez el aliento de vida. No, sino que de lo que tenía Adán también se le constituye a ella. Esa porción no solamente era el hueso de Adán, la carne de Adán, sino también se le había dado esa porción del espíritu que Adán tenía, que se le había concedido. Entonces, por eso es que dice la palabra también, vamos a verlo en el libro de Romanos, que dice, porque la primera mujer fue tomada de Adán. De ahí viene, y ese es el punto en el que Dios bendice, porque tenemos tal unidad que ahora, cuando entonces el hombre se casa y toma una mujer, la elige en el Señor para casarse, es precisamente esto. Ahora, esa mujer viene a ser esa parte para usted, hermano, que está viendo y oyendo este mensaje de la palabra de enseñanza. Viene a ser entonces ese hueso de su hueso. Viene a ser esa carne de su carne. Esa porción de vida que Dios le dio al varón. Porque Dios hizo al varón, dice la palabra del Señor en el capítulo 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios creó Dios, dice la palabra, al varón. Y esto es algo que después dice la palabra del Señor también en el libro de Romanos, cuando dice, porque Dios toma del varón a la mujer y entonces la forma de esta manera para que venga ahora a tener una participación dentro del proceso, y que ahora el hombre es cabeza, la mujer viene a ser esa ayuda idónea. Importante, ¿no? Para todos nosotros. Pero que debamos entender por qué razón es que dice la palabra que venimos a ser uno. Y ahora, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada mujer, porque fue tomada del hombre, dice, hablándolo la palabra en lo que está indicando Adán. Pero dice el 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Porque vuelve otra vez el proceso, mire. Vuelve otra vez como que la costilla volviera otra vez a su parte original y viene a ser una sola carne. Entonces, cuando la esposa viene a tener esa participación de unirse a su esposo en el matrimonio, venimos a ser una sola carne, con la misma figura que se le está dando allá en el libro de Génesis. En este caso le digo, es la misma figura con la que Dios establece la humanidad hasta el tiempo de hoy. Lo vamos a ver, lo vamos a entender y lo vamos a comprender de una manera muy clara, porque vamos al libro de Mateo ahora, en el capítulo número 19 y versículo número 4, y leemos, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Mire qué aspecto tan importante acá. Estamos hablando que quien está hablando esto es nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, lo está hablando 4000 años después de que inicia la creación. 4000 años después que inicia la creación, viene el nacimiento de Jesucristo. Él está hablándolo y confirmándolo, porque Él mismo estuvo en el proceso de la creación de Dios, porque Él es Dios mismo. Ahora, veamos esto. Dice, porque al principio Dios los hizo hombre y mujer. Eso es lo establecido por Dios. Esto explica que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en un solo ser. Cuando dice la palabra y se convierten en un solo ser, es porque están unidos otra vez, porque es parte de la formación de lo que estructuralmente Dios le dio al hombre. Y de ahí es tomada la mujer. Dios toma entonces del hombre a la mujer y la establece como esto, para que a través de la dispensación de la edad de los tiempos, en la funcionalidad de la humanidad, vengamos a tener una estima, un respeto por lo que es establecido por Dios, y que en este caso nosotros como seres humanos tenemos que comprenderlo. Ahora, dice el versículo número 6 del capítulo 19, donde estamos
encontramos acá en el libro de Mateo. Como ya no son dos, sino que ahora son uno, nadie separe lo que Dios ha unido. Dios los establece como uno solo, porque Dios toma la mujer del varón y después en el proceso del nacimiento que viene dándose en los procesos de la humanidad, Dios vuelve a darle otra vez al varón esa parte importante de la esposa para que siga la proclamación y siga esa parte de fructificar, para que continúe la multiplicación y crezca la humanidad. Ese es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que vengan a manifestarse las personas a través del matrimonio. Nacen los hijos, pero que nazcan los hijos para la humanidad, no solamente para esta tierra, sino para tener una elección, para que vean a elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Esto es básico por el cual estamos en esta tierra y por el cual existe el matrimonio. El matrimonio entonces vemos de que es establecido por Dios. El ser humano como ser humano, el hombre en sí, ha sido como que muy difícil que venga a respetar el matrimonio. Vamos a verlo. El versículo 7 dice: entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Esto dice la ley. Pero vemos que en el principio no es así y ahora el Señor lo aclara. Y Jesús contesta en el versículo 8, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión. Concesión es algo que se le permite, por lo que sigue diciendo, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, ante la dureza del corazón del ser humano, pero no fue la intención original de Dios. Dios no quiso nunca que el matrimonio fuese separado. ¿Por qué? Porque el mismo Adán, cuando está hablando y testifica, ahora es parte de mi cuerpo. ¿Cómo hace entonces cuando el Señor dice que los ha unido para que vengan a ser uno solo? Porque uno solo era al principio. En Adán estaba Eva al principio. Si lo ve. En Adán estaba Eva. Entonces, ¿cómo va a ser posible que cuando se unen en matrimonio y lo que dice la palabra acá en el capítulo 19, versículo 6, entonces lo que Dios unió no lo separe el hombre? El matrimonio no es para que venga a separarse, porque es que algo sucede, se desgarra entonces. Y Dios no ha hecho el matrimonio para que se desgarre y para que se destruya, no, sino que lo ha hecho para que permanezca y vayamos hasta el final de nuestra vida en el matrimonio, honrando el nombre de nuestro Creador. Ahora, dice la palabra del Señor en el versículo número 9, donde estamos en el capítulo 19 de Mateo. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de la esposa y se casa con otra comete adulterio, al menos que la esposa le haya sido infiel. No estamos hablando estos términos, pero en cuanto al matrimonio, el matrimonio es inviolable, al menos que uno de los dos falle. Cuando uno de los dos falla, entonces también viene la maldición, porque se ha cometido el pecado y se ha separado lo que Dios dice que no se separe. Entonces acá se cae en una situación muy complicada, porque no solamente el Señor está acá diciendo y está ratificando el matrimonio en cuanto a lo que la palabra dice, y aquí podemos comprobar nosotros que la palabra no cambia, no muda, Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, no hay más que solamente el hombre y la mujer que Dios establece en el principio y que 4000 años después Jesucristo lo vuelve a ratificar y dice: al principio Dios crea al hombre y a la mujer, y no hay nada más que esto. Por lo tanto, es una base de respeto a la sociedad en el que el matrimonio va a funcionar y que a través del matrimonio siguen viniendo los hijos que tienen que venir a esta tierra para que se establezca la humanidad sobre la faz de la tierra, y que venga también ese momento glorioso en el que Dios vendrá y dará también ese término final a la tierra, porque eso va a venir y tenemos que estar preparados para eso, porque las almas van a cesar, las almas ya no van a nacer porque se van a terminar.
Y esto es un tema muy difícil y muy fuerte. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor lo dice. Vamos a encontrar en el capítulo número 5 del libro también acá de Mateo. Y en su versículo número 27 leemos lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ver en cuanto a lo que dice el 19, que el Señor quita entonces la carta de divorcio. Dice, ya no más. Porque eso fue una concesión por la dureza del corazón. Pero ahora eso se elimina. Ahora se tiene que aprender a respetar el matrimonio. Y es lo que hoy tenemos. Dice también el capítulo 5, versículo 27. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Son las características de las que el Señor viene y aclara para que nosotros como varones y como esposos vengamos también a tener un respeto a lo que Dios ha formado y que Dios ha establecido como el matrimonio, para que vengamos y lo respetemos. Cuando nosotros tenemos el respeto a su palabra, vamos a tener el respeto a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, y la esposa también a su esposo, porque si la esposa falla, también llevará la sentencia del pecado, y si lo hace el esposo, también igualmente. Por lo tanto, es una parte mutua en la que se tiene que aprender a tener el respeto por lo que Dios ha establecido, y que nosotros como personas adultas lo estamos tomando. Y quiere decir de que si estamos entrando al matrimonio, estamos entrando a tener también la comprensión de la palabra, para que podamos entender y podamos tener respeto por la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías. Mire, el Señor nos habla y nos dice todo el proceso. En el capítulo número 2 y versículo número 15 dice la palabra: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Un cuerpo y espíritu, ustedes son de Él, porque Él los crió. Somos de Dios, no somos de nadie más. A Él es a quien tenemos que dar cuenta. Le pertenecemos a Él. Por lo tanto, dice, Él nos hizo uno con nuestra esposa. Un cuerpo y espíritu. Nosotros somos de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Dios quiere que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón. Dios quiere que tus hijos vivan para Dios. Esa unión matrimonial, Dios quiere que tengamos hijos para Dios, para que glorifiquen su nombre. Ese es el proceso. Cuando hablamos de esto, volvemos otra vez al término del inicio, cuando el Señor les da a la pareja de Adán y Eva y los bendice y les dice, fructifiquen y multiplíquense. Esa es la funcionalidad. Claro, tenemos que tener un orden, claro que tenemos que tener toda una información para hacer las cosas dentro de lo que Dios dice, porque es interesante también para nosotros que podamos entender que la palabra del Señor nos dice esto. Y mire lo que nos dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, y en su versículo número 10 dice la palabra: pues todos tenemos que estar ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Alabado sea el Señor. Mientras estamos en este cuerpo, nosotros tenemos una responsabilidad. Y no vamos a mencionar todas las áreas, pero esto es para todo. Pero quedémonos en el matrimonio. Nosotros somos responsables. Tú eres responsable, amado esposo, esposa, eres responsable de tus actos, de tu responsabilidad. Como varón, eres responsable de tener una actitud positiva, de respeto a la palabra, a tu pareja. Tanto tú como varón, como también ella como mujer, tenemos que aprender a tener el respeto a lo que Dios ha hecho, ha formado, y que de esa forma lleguemos al final, porque vamos a entregarle cuentas al Creador, a quien tenemos que hacerlo. Y no es una opción que si queremos, es que tenemos y lo vamos a hacer. Así que esto no es para asustarte, sino que esto es para formarte.
Esto es para formarnos, porque esta es la enseñanza de la palabra. Con esto no estamos acá diciéndole a cosas feas a nadie. No, esta es la instrucción de la palabra. Si tú ves que tu vida no está por buen camino, bueno, ordénala, porque la palabra del Señor es para eso. Es para traerte una buena formalidad de vida y que puedas concluir en una buena conducta en esta tierra y puedas presentarte en aquel día con lo que Dios te ha dado. Pero si no, estaríamos en problemas, ¿verdad? Así que es importante todo esto, pongámosle atención a la palabra y no nos olvidemos que la palabra no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y este proyecto de Dios realmente va a continuar hasta el final del último tiempo que Dios establezca a la humanidad en esta tierra. Es importante todo esto. Oremos al Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora que nos bendice y nos permite alabarle y bendecirle y aprender de su palabra. Padre glorioso, gracias, Señor amado. Bendito es tu nombre, Señor, y bendice, Señor, tu palabra. Que esta palabra, Señor amado, no venga a sentirse nadie golpeado, Señor, sino formado, Señor amado. Que venga a traer, Señor, consolación. Que venga a traer edificación. Que venga a traer aún esa exhortación a las personas, Padre eterno. Pero que podamos tener obediencia, Señor amado. En el nombre del Cordero. Mira las parejas que necesitan ayuda, Señor, bendíceles, fortaléceles. Los que están en conflictos, ayuda que puedan solventar sus situaciones, sus problemas, Padre. Ayúdalos, Señor amado, para que puedan, Señor amado, enmendar y de esa forma puedan estar mejor delante de tu presencia, respetando tu palabra, amándose entre sí, Señor de la gloria, continuando el proceso matrimonial, dando el buen ejemplo a los hijos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante y cuidemos nuestros matrimonios. Amén.